Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ahora vamos a resolver el tipo A. Me lo mandaron sus compañeros. Déjenme aquí les comparto. Ajá, ok, listo. Y este es el ejercicio que me mandaron. Tipo A. Dice, problema uno. En una columna de 80 centímetros de diámetro y 14,5 metros de altura de relleno empacado con anillos metálicos PAL de 2 pulgadas de diámetro, que funciona en contracorriente isotérmica e isobáricamente a régimen permanente a 110 grados centígrados y 585 milímetros de mercurio de presión, se proyecta limpiar aceite de cártamo contaminado con 29.850 gramos de N-hexano por cada metro cúbico de solución líquida. El aceite de cártamo deberá salir por la base de la columna con una concentración de 0,25% en peso de N-hexano. Se utilizará vapor de agua sobrecalentado para la desorción libre de N-hexano alimentándose por la base de la columna a las condiciones de operación. El empaque de la torre presenta un área interfacial volumétrica de transferencia de materia de 131,2 metros cuadrados por metro cúbico. El sistema de aceite de cártamo en hexano vapor de agua en el equilibrio a 110 grados centígrados presenta las siguientes concentraciones en relación mol. Y aquí ya tenemos esto. En relación mol tenemos los siguientes datos. Después de esto dice, la densidad de la solución se considera constante en el intervalo de trabajo y es de 0,995 gramos por centímetros cúbicos. La velocidad de inundación de la corriente líquida es de 0,322 metros por minuto, con un factor de inundación de 0,8. Los pesos moleculares son 86, 18 y 285 para el hexano, agua y aceite de cártamo respectivamente. Inciso A, bueno, calcular, inciso A, la presión de N-hexano del efluente que abandona la columna en milímetros de mercurio, si se sabe que el flujo de operación del vapor de agua es 3,5 veces mayor al mínimo. Inciso B, el coeficiente global volumétrico de transferencia de masa, este tiene que estar en unidades de fracción mol, ajá, para la fase líquida. Y el que sigue es el coeficiente global volumétrico de transferencia de masa, pero este en relación, me parece que es relación peso, ¿eh? No me hagan mucho caso, pero creo que las unidades son relación peso. Ok, de aquí, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, pues vamos a empezar a llevarnos los datos. Como ustedes se darán cuenta, en el tipo B teníamos incluso primero el problema de enfriamiento o deshumidificación y después teníamos el problema de absorción, desorción. Entonces, el asunto acá es que este problema uno para nosotros es ahora un problema de desorción. Ya habíamos visto que en el tipo B fue un problema de absorción. Ahora, ¿esto complica la vida? No. Si somos observadores, prácticamente piden cosas similares, salvo dos, tres cositas, porque obviamente el cálculo de este, pues es un poquito más complejo debido a las unidades que trabajamos en sus concentraciones. Nada del otro mundo. Bien, no vamos a dar tanta explicación como el anterior, vamos a ser un poquito más rápidos porque este es el segundo que voy a resolver. Nada más denme un momento. Voy a acomodar aquí el formato de la pizarra en la que siempre trabajo para que ustedes puedan hacer el ejercicio sin ningún problema. Mientras yo voy aquí explicando paso a pasito lo que vamos a hacer. Nada más déjenme aquí acomodarme.
Bien, listo, ya quedó. Ahora sí, nada más les voy a compartir la pantalla. Déjenme y lo checo. Listo. Bien, ya estando aquí, vamos a llevarnos todos los datos que sean relevantes del problema. Me dice que el diámetro es de 80 centímetros. Bueno, me lo llevo, pero en metros. Así que el diámetro es igual a 0,8 metros. De aquí también nos llevamos la altura, que me la está dando el problema, la cual dicen que es de 14,5 metros. De aquí, ¿qué más voy a hacer? Me dice qué tipo de empaque voy a utilizar. Lo que me interesa también es las condiciones de operación. Me dice que son 110 grados centígrados y que la presión es igual a 585 milímetros de mercurio. Ok, listo. ¿Qué más? Dice, se proyecta limpiar aceite de cártamo contaminado, perdón, con 29, creo que sí son 29,850. A ver, o serán 29,850. Híjole, es que no se le entiende, nada más déjenme ver. Dice, por cada metro cúbico de solución líquida. Ok, a ver, si fueran 29,850. Y luego de esto hay que dividir. A ver, permítanme. Bueno, sí, tiene sentido. Vamos a tomarlo como 29,850. Ajá, vamos a entender eso como una coma. Ya ustedes me corregirán a la hora de revisar los problemas, porque miren, aquí no me ayuda mucho esto. Ajá, que el valor sea de 29,850 o de 29,850. Por ejemplo, aquí sí se entiende que esto es un punto, ¿no? Es de 14,5. Aquí miren, no, por más zoom que le haga la foto que me mandaron, pues no es tan adecuada. Miren, ok, miren, el valor es de este, esto. Luego hago el procedimiento y si esto, ajá, y luego el 0,25% en peso del otro lado. Pues sí, tiene sentido. Vamos a utilizar 29,850. Ok, entonces la concentración que me están diciendo acá es esta. Es la concentración, ajá, del componente A, obviamente en la corriente 2 del líquido, va testado por las unidades, y este va a ser igual a 29,850 gramos por metro cúbico. Así de simple. Luego dice, el aceite de cártamo deberá de salir por la base de la columna con una concentración, ajá, de 0,25% en peso de N-hexano. Ok, 0,25% en peso no la necesito así. Entonces 0,25 lo divido entre 100 y la concentración aquí es XA1, pero esta va testada y va a ser igual a el 2,5 por 10 a la menos 3. Ok, y ahora hay que ponerle las unidades. Mucha atención con eso. No se les vaya a pasar. Aquí tenemos unidades de kilogramos de A por kilogramos de L1. Listo. Y ahora que ya tenemos esto, ¿qué más me hace falta? Me dice, se utiliza vapor de agua sobrecalentado para la desorción libre de N-hexano. Por lo tanto, entendemos que la concentración que tenemos aquí de YA1 es igual a 0. Bien.
alimentándose por la base de la columna a las condiciones de operación. El empaque ajá, de la torre presenta en área superficial, bueno, eso no me interesa y me dan los datos, a 110 grados centígrados, ¿ok? Luego de acá, ¿qué más me dice? Bueno, me dan los valores de la densidad de operación. La densidad del líquido en este problema es de 995 metros, bueno, kilogramos por metros cúbicos. Ahí está. Ahí está, 995, ajá, kilogramos por metro cúbico. Dice que la velocidad de inundación de la corriente líquida es de 0.322 metros por minuto. Ok. Voy a ponerlo acá. La velocidad de inundación en el punto 2 es de 0.322 metros por minuto. Eso es lo que me dice. Y me dice que el factor de inundación es de 0.8. Luego de ahí me dan los pesos moleculares, ¿ok? Entonces voy a poner el factor de inundación de este lado, que este es igual a 0.8. Bien, y eso es toda la información que tenemos. Ya después de ahí me piden resolver con toda la información que tenemos aquí, pero hasta el momento es todo lo que necesitamos. Si hay alguna duda, pregunta o cuestión, no duden en hacérmelo saber. Ok, procedimiento a seguir. Bueno, lo primero que necesitamos son las concentraciones. Vamos a trabajar con la concentración que tendremos arriba, la cual me la dieron en forma de gramos por metro cúbico. Lo que vamos a hacer aquí es buscar unidades que sean congruentes. Ujú. Bien, entonces vamos a tomar a esta concentración. Dijimos que tiene un valor de 29.850 gramos por metro cúbico. Y ahora lo que vamos a hacer es pasarlo a kilogramos para así poder ayudarnos con lo que tenemos. Ajá. Ok, en el punto de aquí vamos a decir que tenemos que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Y con esto, ahora sí vamos a tener unidades congruentes con lo que trabajamos. ¿Por qué lo mencionamos? Bueno, de aquí es importante saber que esta concentración es de líquido y que lo que vamos a hacer sí se puede. De aquí el valor resultante, ajá, nos va a dar de 29.85. Bien. Ahora, esto que tenemos aquí conceptualmente, ¿qué es? Bueno, si nosotros nos pusiéramos a entenderlo, la concentración del líquido en moles por, bueno, en kilomol por metro cúbico es la densidad entre el peso molecular. De ese valor, si yo quisiera conocer, ajá, su concentración solamente del componente A, pues la tengo que multiplicar por la fracción mol. Y luego ese valor lo tendría que multiplicar por el peso molecular, ajá, para obtenerla en unidades de kilogramos por metro cúbico. Resulta que si somos analistas, la fracción mol multiplicada por el peso molecular del componente A y luego dividiéndolo entre el peso molecular total es la conversión para sacar la fracción peso. Entonces, la fracción peso es la que está multiplicando por la densidad. Dicho de otra manera, este valor hay que dividirlo entre la densidad del líquido para obtener la X2 testada en fracción peso. Ok, entonces tomamos este valor, 29.85, y lo dividimos entre 995, que es lo que me dice que tiene de densidad. Ajá.
¿ok? Y la concentración de aquí nos da de 0.03. Este va a tener unidades de kilogramos de A por kilogramos de L2. Y ahora recordemos que no necesitamos a esta fracción peso. Lo que necesitamos es a su fracción mol, o bueno, en su defecto a la relación mol. Entonces de aquí voy a calcular a la relación mol ya de una sola vez. En un paso voy a hacer todo. Primero voy a calcular a la relación peso. Aquí está. Esta es la relación peso. Y ahora lo que voy a hacer aquí es afectarlo por un factor. Este factor que voy a usar aquí es el peso molecular del inerte líquido, que de hecho me lo dicen, es el aceite de cártamo, y su peso molecular es de 285, es lo que me dice el problema. Ujú. Lo dividimos entre el peso molecular del componente A, que en este caso es el hexano y es de 86. Bien, hacemos aquí el cálculo y ya tengo el resultado. Ajá, dice que este valor tiene que ser el más alto de 1.7592, es el más grande. Ujú. La verdad no sé por qué. Indica que ese es el valor más grandote. No tengo ni idea, ¿eh? Lo que acabamos de hacer aquí es el cálculo de la manera correcta. ¿Por qué lo menciono? Porque tendría que estar como en la unidad de uno. Ajá, pero las unidades aquí son de 29.850, es lo que estamos diciendo. Lo tenemos que dividir entre 1000 para poder pasarlo a kilogramos por metro cúbico y luego de ahí trabajarlo con la densidad que tenemos aquí de 995. Esos ya quedarían como kilogramos por metro cúbico. Y ya con este valor, ahora pasado a estos valores, ajá, los pesos moleculares no cambian, son esos los que me está diciendo. Ujú. Me da un resultado de relación mol de 0.1024, que si ustedes se dan cuenta ni siquiera está tabulado. O sea, como que no tiene sentido. Los valores bueno, de los que estamos trabajando en este preciso problema no están tabulados. ¿Qué podríamos hacer? Es que si le quitamos esa comita, al final de cuentas termina siendo 29.850. Ahora, si se la quito y lo pongo un punto, el problema se va a concentraciones aún más ridículas. Ajá, se supone que esta es la concentración más alta que tiene el problema. De ahí yo no tengo ninguna discusión. Ese debe ser el valor más grande. Ujú. Ustedes están aquí entendiendo que cada uno de los pasos que estoy haciendo tiene sentido. Ahora bien, que si esto no me gusta, bueno, pues hay que afectarlo por el peso molecular del componente A. Ajá. Esto son 29.85. Entonces, 29.85 hay que dividirlo ujú, entre el peso molecular que tiene el componente A, que es de 86, y obtenemos su concentración, que es de 0.347093. Esa es su concentración en kilomol por metro cúbico. El asunto aquí es que nosotros no tenemos la concentración para poder calcular el peso molecular promedio. De hecho, para eso hacemos estos cálculos. Ajá, repito, el cálculo que tengo aquí, pues a menos de que esto por cada 100, no, ni siquiera por cada 100, por cada 10, para que así las unidades tengan congruencia, porque no, ¿eh? La verdad no. Y ahora fíjense qué vamos a hacer de aquí. O sea, el cálculo
Como les vuelvo a repetir, reporta el 0.1024. Ajá, y esto va a tener unidades de kilomol de A por kilomol de Ls. Y ahí son las mismas unidades, kilomol de A por kilomol de Ls. Debería de estar este valor aquí, pero miren, ni siquiera está acá. O sea, está desde el 0 hasta este punto 33 y ahí no lo saltamos. Luego de aquí se va al 1.016, bueno, 0.106 y luego el 1.7592. El rango entonces está mal. Ajá. El rango de datos de este problema está mal, por el simple hecho de que no hemos avanzado nada y ya llevamos este error. Ahora, ¿cuál es el dilema de este problema o por qué estamos diciendo esto? No es que el problema no podamos avanzarlo. El dilema aquí es que necesitamos la gráfica. Ajá. Podemos hacer lo siguiente, podemos moverle, agregarle un cero de más. Podemos hacerlo. ¿Y tendría sentido? Sí, porque entonces el valor de ahí sería 0.17. Ajá, sería más grande. Y luego del otro lado sería el 0.10, 106. El otro tendría que ser el 0.0323. Sí, le podríamos agregar un cero. El asunto es los de abajo. Ese es el problema. Los de abajo. También le agrego el cero, no le agrego el cero. Ese es el detalle. ¿Sale? Ese es el hermoso detalle. Necesitamos que esto tenga sentido para que así pueda salir la curva. Nótese que no tenemos esa información. Ajá. Como les digo, podemos seguir haciendo el problema porque de aquí nosotros ya tenemos este valor. Ahora veamos cómo nos va con x a 1. Resulta que nosotros aquí tenemos que esto es de 2.5 por 10 a la menos 3 por el simple dato de que sale al 0.25% en peso de n hexano. Ok, si sale con esa concentración, pues entonces el 0.25 tendrá que dividirse entre 100 y nos da de 2.5 por 10 a la menos 3. Vamos a tener que hacer el mismo procedimiento para hacer el cálculo. Decir que aquí x a 1 es igual, y ponemos aquí al 2.5 por 10 a la menos 3, entre 1 menos 2.5 por 10 a la menos 3. Esta es la relación peso. También hay que afectarla por los pesos moleculares. Aquí el peso molecular es de 285 y lo dividimos entre 86. Igual, lo mismo, peso molecular del inerte líquido entre el peso molecular del componente A. Y acá obtenemos el 8.3056 por 10 a la menos 3. ¿Y qué unidades obtenemos aquí? Kilomol de A por kilomol de Ls. Listo. Ahora anótense, si este es el 0.10, este tiene que ser el 0.03, es lo que estábamos diciendo. Pero aún así, el x a 1 está por debajo de esos valores. O sea, ni siquiera lo encontramos aquí. Caso contrario, pasó con los resultados del examen tipo B. Ahí sí encontramos todo. Ahora, chéquense que este problema no tiene sentido con estos datos. ¿Sale? ¿Por qué lo menciono? ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, de aquí lo que vamos a obtener es que las concentraciones están ahí. No le hice nada, no estoy haciendo nada grave. Incluso lo pueden ustedes consultar con sus profesores. Lo que les estoy mencionando es verdad. ¿Puedo hacer la descomposición de esto y explicárselo? Sí, sí puedo. Puedo hacerlo aquí. Miren.
Lo que vamos a obtener es lo siguiente. Decimos que la concentración del líquido, ujú, en este caso vamos a decir que es la concentración en el punto 2 del líquido en moles, tiene esta estructura. Es la densidad de líquido testada, dividiéndola entre el peso molecular total, que es el peso molecular del componente A multiplicando por XA más el peso molecular de LS y esto multiplicando por un menos XA. Si ahora de esto yo quiero conocer la concentración de líquido, pero solamente del componente A en 2, es tomar todo esto y multiplicarlo por la fracción mol de X a 2. En este caso me falta el subíndice 2 y me falta el subíndice 2. Ahí está. Luego quiero este valor, pero testado. Entonces la concentración del líquido en A2 testado va a ser obtener a la concentración de líquido en A en 2 y luego multiplicarla por el peso molecular de A. Si ahora junto todas las expresiones, resulta que esto también va a ser igual a la siguiente expresión. Vamos a recapitular. Necesito primero la concentración de líquido en 2. Ok, para eso entonces voy a poner en la parte de abajo peso molecular de A por X a 2 más peso molecular del inerte líquido por 1 menos X a 2. Y luego esto es densidad de líquido estada multiplicando por X a 2 y multiplicando por el peso molecular de A. Ok, listo. Ya casi me acabo el pedacito, pero miren, este, junto con todo esto, es es la conversión para obtener a la concentración peso. Si ustedes revisan sus escritos, notarán que esto es la fracción peso. Por eso es que lo que hice tiene sentido. Ahora, el detalle es, oye, pero a lo mejor era 29, no era 29,000. Háganlo con el 29. De todas maneras, aquí tendrían las mismas unidades, gramos por metro cúbico. De esas unidades yo no le hice ningún cambio. Sigue manteniendo las mismas, gramos de N hexano por cada por cada metro cúbico. O sea, esto es kilogramo de A por metro cúbico. El sentido es que si aquí ya está en 29,85, hay que todavía dividirlo entre 1000 y este valor aún sería más pequeño. Dividiéndolo entre este, aún más pequeño, y luego cuando lo metamos aquí, será monstruosamente pequeño a comparación de este. Ajá. Este pues está directo. Y entonces sí tendría sentido que este sea de 0,10 para que este sea de por 10 a la menos 3. El problema aquí radica en que esto no está presente en nuestra gráfica. Y una vez que no esté presente en la gráfica, pues resulta que nosotros no podemos generar lo que me están pidiendo. ¿Por qué lo menciono? Resulta que con los datos nosotros necesitamos generar la curva. Y cuando estamos resolviendo un problema de desorción, el problema más o menos tiene que andar a lo siguiente. Voy a poner aquí este pequeño cuadrante y la gráfica de una desorción tendría que ser más o menos así, ¿sale? Con los datos obtenidos, lo que voy a hacer es hacer trazos. El primer trazo es encontrar la coordenada más pequeña, la cual es x a 1, y a 1. El valor, como está muy pequeñito, tendrá que rondar en valores como por aquí. La y a 1 vale 0 y este está muy pequeñito, pues el valor tendría que estar como por acá. Y luego lo que tengo que hacer es encontrar el valor de x a 2, que es de 0,1024. El asunto es que debería de estar como por acá, chocando hasta la curva para que me sirva de referencia. Y luego con todo esto necesito generar una recta tangente. La recta tangente debe de al menos chocar en un punto. Ahora ustedes díganme, si yo voy a estar
graficando hasta el 1.7592, ¿dónde carambas voy a encontrar el punto 1024? Pues hasta acá. No tendrá sentido la gráfica. Habré hecho de más. Ajá. Habré hecho datos de más. Necesito que se acorte. El problema está en que nosotros no podemos decir que el problema se puede resolver fácilmente diciendo, pues le agrego más ceros y listo. El detalle es lo de abajo, que son las relaciones mol de la fase gaseosa. Como nosotros en la corriente 1 tenemos una concentración muy pequeñita, pues con toda la información que tenemos disponible, la verdad es que no podemos hacer mucho. Así de simple, no podemos hacer mucho. ¿Por qué lo mencionamos? Porque número uno, yo necesito de la gráfica, punto número uno, YA2 máxima. ¿Qué pasa si yo pongo los valores tan grandotes que tienen aquí? Del punto 4961. Bueno, lo que quiero decir entonces es que estamos hablando de un problema muy diluido. La corriente que estamos utilizando para la fase líquida, ujú, es demasiado enorme. Y ahora, ¿cómo podemos verificar eso? Bueno, lo podemos verificar con respecto a la velocidad que me están diciendo aquí. Esta es de 0.322 metros por minuto y hay que multiplicarla por 0.8. Resulta que de ahí obtengo yo 0.2576. La tengo en metros por minuto, así que la multiplico por 60 para obtenerla en metros por hora. Esta es de 15.45. Este valor ahora hay que multiplicarlo, ajá, por el área. ¿El área de dónde sale? Pues resulta que nosotros tenemos el diámetro. Ujú. Bueno, pues entonces pi sobre 4 por diámetro al cuadrado, que es de 0.8 al cuadrado, y nos da esto un flujo volumétrico de 7.76903. Si este flujo volumétrico y la densidad se mantienen constante, pues quiere decir que podemos tomar al 995 y multiplicarlo por este flujo volumétrico y obtengo una masa. La masa es de 7730.18. Ajá. Si nosotros ahora con esto estamos verificando qué cantidad se va a llevar, pues ya tenemos las relaciones mol. Ajá. Ya tenemos aquí las dos relaciones mol. Podemos calcular cuál es el porcentaje que nos estamos llevando. Ok, bueno, pues entonces vamos a ver. Si es el 0.10 y le resto el 8.30 por 10 a la menos 3 y luego esto lo divido entre la más grande que es el 0.10. Y luego esto lo multiplico por 100, resulta que tenemos un porcentaje de recuperación del 91.89. ¿Es algo verídico? Sí, muy bueno. El valor es demasiado bueno. Ajá. Ahora, si la corriente es de 7730, quiere decir que si nosotros utilizamos las concentraciones tan grandotas de Y que están acá, pues resultaría que nosotros tenemos un flujo pero demasiado pequeñito. Con el 7000 bien podría dar un 16 kilomol por hora de flujo de vapor de agua. Puede estar bien, puede no. El detalle es que si están fallando los de X, ¿cómo estarán fallando los de Y? Ese es el problema. ¿Qué más necesito de la gráfica? Pues como me están pidiendo los coeficientes y no tengo ecuaciones, también necesito valores, como es un problema de desorción, problemas de X a 2 del equilibrio, X a 1 del equilibrio y propiamente Y a 2 del equilibrio. Incluso también Y a 1 del equilibrio existe, pero no lo ponemos aquí. Nada más con 3 ya estamos enterrando este problema. Así de simple. Ujú.
Ahora ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tal si aquí es 0.3? Vamos a ver. 0.3 entre 1 menos 0.3 y luego lo multiplicamos por 285 entre 86, ya nos daría de 1.42 y tendría sentido que estos valores estén aquí. Ajá, sí, pero para que sea 0.3, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, agarro el 995 y lo multiplico por 0.3 y resulta que yo debo de obtener 298.5. Ajá, eso lo multiplico por los 1000 y resulta que el valor tendría que haber sido de 298.500. Fíjense, aquí tendría que haber sido de 298.500. ¿Podemos resolver el problema así? ¿Podemos checarlo así? El detalle es que sí se puede. Pero ustedes díganme, ¿la solución tendría sentido con el problema redactado? La verdad es que no. Porque el problema como tal tiene ahí 29.850. Y con el 0.3 nuestro problema se resuelve. Sí cumple con los datos obtenidos aquí. El único detalle es que este valorcito pues ya no estaría dentro del rango. Pero bueno, pues, decimales más, decimales menos. Al final de cuentas lo que me interesa es que el valor sí cumple. Y con el 0.3 sí cumple. Pero para que nos haya dado 0.3 en fracción peso, tuvimos que utilizar aquí 298.500. Así de simple. 298.500. Y ahí están 29.850. Ese es el primer problema que vemos. No podemos utilizar los datos de la gráfica por más que nosotros queramos y no podemos obtener estos dos datos, así que el problema queda insoluble. Oye, pero es que, ¿qué tal si el profesor entró y dijo que aquí le agregáramos el cero? Lamentablemente, las personas que me mandaron el ejercicio no me dijeron que se le tenía que agregar un dato más. Ahora, con toda esta información que les estoy mencionando, ¿es necesario revisar el problema 2? Miren, el detalle aquí con este problema 2 es que tenemos exactamente la misma estructura que el que yo hice para el tipo B. Entonces, nada más hay que cambiar la presión y el valor de 1948. El problema es prácticamente el mismo, solamente cambia la presión y notarán que dos, tres datitos son distintos. Pero como tal, el sentido es el mismo, porque también es un problema de deshumidificar. Ujú. Me dicen, para ello se expone una torre de tiro inducido con una altura de empaque de 1.7 metros y un diámetro de 1.5 metros. La temperatura de bulbo seco del aire es de 49, el cual tiene 90% de humedad relativa. Lo mismo. Y se cuenta con agua fría a 22 grados centígrados. Lo mismo. Me dice que no se requiere que el aire salga con una temperatura de bulbo húmedo no mayor a 30 grados. Lo mismo. Y me dan también incluso el mismo valor de AUTG de 0.7. Lo único que cambia es el flujo a trabajar. En la otra era de 1521 y en este la torre puede manejar un máximo de 1948. Hay que revisar si cambiando ese valor y cambiando una atmósfera es factible utilizar esta torre. Lo más probable es que también resolviendo todo, como en el otro, nos dé que sí. Ajá. Probablemente este nos diga que sí. Entonces, este problema 2 no le veo más el caso a darle vueltas. Este problema 1 queda insoluble por el simple hecho de que si ninguno de sus compañeros me ha mencionado que aquí le falta un cero, entonces los datos de la gráfica no se pueden hacer. Ahora, mis conclusiones. Mis conclusiones son las siguientes. Si ustedes estaban en ese examen y el profesor les dijo que si era necesario poner un flujo de 298.500, adelante, díganmelo, yo lo resuelvo. Porque, repito, con 298.500 gramos por metro cúbico, fuerzas, lo tengo que pasar a, bueno, si quieren, incluso a, lo podemos pasar a, este, ajá, lo podemos pasar a gramos por centímetro cúbico para que se sientan más cómodos. Entonces, esos 298.500 gramos por metro cúbico
Lo que voy a hacer aquí es decir, en un metro cúbico hay 10 a la 6 centímetros cúbicos. ¿Ok? El valor es de 0.2985. Y este 0.2985 lo divido entre 0.995 y da de 0.3. O sea, hace que el 0.3 también sale si es que paso de gramos a centímetros cúbicos. Pero si trabajo con kilogramos con metros cúbicos, también se necesitan 298.500. Le falta un cero para obtener los datos y poder trabajar. Le falta un cero. Y por ese cero, ustedes tienen el problema. Incluso la comita está mal. Ajá, porque tendría que haber sido 298. Hago la comita, es decir, el otro es 500. Si el profesor en cuestión entró con ustedes y les dijo, sí me falta un cero, ahí el resultado es 298.500, adelante. Pero la persona que me lo mandó nunca me dio un comentario. Así que me supongo que nunca les dijeron nada. Y por ende, ustedes deben argumentar. El problema está mal planteado. Necesito que se vuelva a realizar el ETS. Probablemente les hagan caso, probablemente no. El tipo B era el que estaba mejor redactado, ese no tenía ningún error, no tenía ninguna falla, estaba todo perfecto. El detalle aquí es eso, porque repito, si nosotros trabajáramos así y ahora le agregáramos los ceros a los valores de concentración, lo que estaríamos haciendo es que el flujo de Y o el flujo gaseoso sea demasiado pequeñito, ridículamente pequeñito. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, cambiar la concentración del líquido, entenderlo bien, trabajarlo de esa manera y ahora sí empezar a desarrollar nuestros cálculos a manera de que sí se sustente que la concentración del gas proviene de un flujo un tanto grande. Por ejemplo, si aquí trabajamos con 7.000 kilomol, o bueno, kilogramos, pues al menos esperando que la de el gas sea como de unos 300 kilogramos, más o menos, ¿sí? Pero repito, todo tiene que ver con que ustedes me comenten. Sí, el profesor sí entró, nos dijo que cambiáramos ese dato. Si es así, yo subo una nueva actualización resolviendo el ejercicio sin más ni menos. Pero si no, pues entonces, como repito, no tiene solución aceptable y ustedes tendrían que ir a quejarse. Por el momento, por mi parte es todo. Disculpen si no llegamos a nada. No le había dado una lectura a este ejercicio hasta ahorita que me animé a hacerlo. Entonces, pues esta es mi conclusión.